Una bendición. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado la semana pasada sobre las promesas, sobre la venida de Jesucristo y el cumplimiento. Esta es la segunda parte, así que preparemos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos porque tú eres bueno, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Te clamamos, Padre, que tú envíes tu palabra y que ella pueda hacer todo aquello para lo cual tú le envías, porque es tu palabra, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, Señor. Envíala, Padre, tú conoces a cada persona, tanto aquí como en casa, que está escuchando tu palabra. Llénalo de ti, Señor. Te amamos, Padre, con todo nuestro ser. Y en tu nombre vamos a abrir la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos la semana pasada algunas de las profecías. Hoy vamos a ver otras. Nos menciona la palabra que Jesucristo iba a ser descendiente de David. Una promesa al rey David, Jeremías 33:15. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. El Señor le dijo a David que de su descendencia no iba a faltar nunca un varón. Y vemos nosotros cómo el reinado se fue tan convulso, pero Jesucristo venía de esa raíz, que el Señor lo escogió de esa manera. Y vemos el cumplimiento. Veamos Mateo 1:1, nos da la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y al continuar, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y aquí nos habla de David en la ascendencia de Jesucristo. El pueblo judío lo sabía. El pueblo judío sabía que era del rey David que iba a venir la descendencia, que su descendencia iba a ser Jesucristo. Pero ni aún así lo reconocieron. Ni aún así, a pesar de que lo sabían. Estaba en la profecía y se cumplió. Veamos otra. Enseñaría por parábolas. Salmo 78:2. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Estaba profetizado cómo era que Jesucristo iba a enseñar. Y nosotros vemos en los evangelios, pues no vamos a dar un pasaje específico, pero podemos traer a nuestra mente todas las parábolas por las que Cristo les enseñó. Y de esta forma estaba trayendo al presente todo lo escondido del anterior, ¿verdad? Porque Él les contaba historias que se habían dado para que comprendieran o para que no comprendieran, porque algunas veces la enseñanza quedaba escondida. Y recordamos en varias oportunidades que los discípulos se acercaban y le decían: pero es que ni nosotros entendimos de qué estás hablando. Y Él les daba la explicación a su grupito, ¿verdad? A sus discípulos. Él les daba la explicación. Y el pueblo, aun cuando no siempre entendía las parábolas, porque como decimos, algunas sí eran confusas, anhelaban estar ahí. Estaban embelesados de escucharlo a Él hablar.
Yo me he preguntado y he platicado con el Señor y yo le digo, ¿qué tan embelesados estamos por ti? ¿Qué tanto anhelamos tu voz? ¿O qué tan a la ligera lo escuchamos hablar? Porque Él nos habla, de una o de otra manera Él nos habla. Nos habla audiblemente, nos habla directo a nuestro corazón, nos habla por otra persona, nos habla por circunstancias, Él nos habla. ¿Lo escuchamos? ¿Nos percatamos que es Él hablándonos? Porque no siempre nos logramos percatar. Y si no nos percatamos, mucho menos nos vamos a embelesar con su palabra. Y esa gente que lo seguía ni siquiera eran sus seguidores todos. Porque a mí me impacta mucho, digamos, cuando el Señor, una semana antes, el domingo antes de ser ejecutado, de la semana en que Él murió, la gente estaba lanzando sus palmas para que pasara el burrito en el que Él iba. Emocionados, ahí viene el que viene en el nombre del Señor, todos. Pero parece que como multitudes nos dejamos llevar por el que más grita, ¿verdad? Porque a la semana siguiente, ni siquiera completa, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Era el mismo pueblo. Como masas nos dejamos llevar por el que más grita. Nosotros tenemos que tener nuestra propia convicción. ¿A quién amamos? ¿Por qué lo amamos? Y no solo nos vamos a dejar llevar por un grito, sino por nuestro corazón. Y entonces, si de verdad con nuestro corazón nos pegamos a Dios, lo vamos a anhelar. Si con nuestro corazón nos pegamos a Él, vamos a estar felices, pegados a Él y anhelar su voz. Y entonces también hacer su voluntad. Veamos otro. Daría vista a los ciegos y abriría el oído de los sordos. Veamos Isaías 35:5. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos se harán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos nosotros este cumplimiento en diferentes pasajes, en diferentes versículos donde nos habla que Él sanó a un ciego, que Él sanó a un sordo, que Él levantó a un paralítico. Vemos ese cumplimiento. Pero a mí me llama mucho la atención cuando se recuerdan que nos menciona la palabra ahí en Mateo 11, cuando iban a matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía cuál era su ministerio, sabía cuál era su misión y él predicó el evangelio. Él incluso se recuerda que él bautizó a Jesucristo y el Señor le indicó que él era su hijo, porque él mismo lo dijo. Pero cuando ya estaba preso, pues como todo humano, ¿verdad? ¿Será que yo cumplí mi misión? Y como lo iban a matar, entonces él viene y dice, vayan a preguntarle si de verdad él es al que tengo que esperar. Si Él es a quien yo estaba anunciando, porque si Él es, pues estoy libre, ya cumplí y yo sé que ya me voy. Pero si no es Él, yo voy a salir de la cárcel porque tengo que seguir hasta que Él venga. Entró en duda. Cuando van y le van a preguntar a Jesucristo y le dicen, dice Juan que si eres tú, ¿qué le responde Jesucristo? Le dice, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos caminan. Cuéntenle las maravillas. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. Que en Él se iban a llevar todas estas maravillas. Y entonces, esa era la respuesta. Él no le dijo sí. Tan fácil, ¿verdad? No. Cuéntenle. Porque los hechos de lo que estaba sucediendo
respondían con mucha más fuerza que sí, era el Mesías esperado. Me imagino que cuando llegó a Juan, eso ya no nos lo menciona la palabra, y le iban a decir, dice el maestro, que te fijes que todos, que los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, los mudos están hablando, los paralíticos están siendo levantados. Y Juan dijo, pues allá voy, ya dispuesto. Era joven, porque recordemos que solo era 6 meses mayor que Jesucristo. También era joven, así como Jesucristo, tenían 33 años, dispuesto a irse. Cuando nosotros vemos la vida, la palabra nos habla que la edad del ser humano es de 70 años y 80 los más robustos. Pero ¿qué pasa cuando no se llega ni a los 60? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió ahí? Pues su misión estaba cumplida. Ellos, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, tenían 33, ni siquiera la mitad. Pero su misión había terminado. Y eso es algo que nos levanta y nos sostiene. Saber que nuestra vida está escondida en Él. En Él está escondida nuestra vida. Veamos otra. Sería rechazado por su pueblo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado. Y vaya si no. Ese tiempo del martirio de Jesucristo fue terrible. Recuerdo el comentario de una persona que fue a ver la película de la Pasión y me decía, no soporté más y me salí. No soporté todo el daño que le estaban haciendo y preferí salirme y no seguirlo viendo. Qué triste. Porque si hasta en ese momento se sintió impactada, es porque no lo había visto en la palabra. Si no les estoy hablando de alguien del mundo, alguien que se congregaba en una iglesia. Pero no se había percatado, como que prefería saltarse eso. Pero ¿qué pasa si nosotros nos saltamos el sufrimiento de Jesucristo? Si Él sufrió y murió por nosotros, por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces, si nos saltamos eso porque queremos solo lo bonito, ¡ay, sí, resucitó, qué alegre! Sí, pero para resucitar tuvo que morir. Nos gustan mucho las victorias, estoy en victoria. Pero para estar en victoria, primero pasamos la guerra. Como les he comentado en una oportunidad, me decía una hermana, ¿y su vida qué fácil? Usted solo victorias tiene. Pues claro, uno cuenta las victorias, pero detrás de cada victoria, antes de cada victoria está la batalla. Y hay que pelearla. Y la batalla es tan fuerte que hay algunas veces que nuestra fe flaquea. Pero será como Juan, ¿verdad? Vayan a preguntarle si es él. ¿Será que esto está bien? ¿Será que estoy mal? ¿Será que de verdad el Señor me va a sacar de esto? Pues sí, son preguntas que nos hacemos y son válidas, somos humanos. Pero tenemos que hacérselas a Dios, porque eso nos une más a Él. Y recordar que por nuestros pecados Él sufrió. Él sufrió vergüenza. Él sufrió oprobio, no solo dolor físico. Porque cuando lo escupieron, no le estaba doliendo, pero lo estaban humillando. Le gritaban. Ya estando en la cruz le gritaban. Si realmente es hijo de Dios, que se baje. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Vamos a ver, que nos demuestre. O si se baja de la cruz, todo le vamos a creer. Esas eran ofensas tan fuertes, pero Él las soportó.
nosotros la soportó. No era por amor, no era por gusto, no era por masoquismo, ¿verdad? Era por amor a nosotros, porque nos estaba librando de la muerte y muerte eterna. Y al morir Él y resucitar, nos da oportunidad de que nosotros no padezcamos la segunda muerte, que es la muerte eterna, sino estemos seguros y escondidos en Él. Esa es la maravilla de cómo se cumple esta profecía. Entra a Jerusalén humilde, montado en un asno. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía. Y por supuesto se cumple, ¿verdad? Lo que platicábamos, el cumplimiento yo creo que lo sabemos, ¿verdad? Por eso no estamos viendo los pasajes específicos, lo hemos leído, pero es que algunas veces nos limitamos a leer solo el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es palabra de Dios también. No vamos a desechar en ningún momento el Antiguo Testamento, si es la base del Nuevo. En el Antiguo Testamento están las profecías y en el Nuevo el cumplimiento de lo que ya se cumplió. Por supuesto que también hay profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que todavía no se han cumplido. Pero esa es la base, por eso estamos viendo ahí cada uno de estos pasajes y vemos cómo en los evangelios nos narra esa entrada triunfal de Jesucristo. Me encanta porque Él dice, vayan y van a encontrar ahí un asno y lo van a desamarrar y se lo traen, y si alguien les pregunta, les dicen, el maestro lo necesita. A mí me encanta todo cómo el Señor manifiesta su poder, su soberanía en todo momento, ¿verdad? Porque realmente llegan y sí, ahí estaban. Y lo estaban desatando y sí les preguntaron. Y los dejaron, no les dijeron, bueno, ¿y qué es? ¿De quién están hablando? ¿Quién es el que lo necesita? No me lo ha pedido. El Señor conoce corazones. Y le llevaron al animalito porque Él ya lo había dicho. Y estaba profetizado. Traicionado por un compañero muy cercano. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y pues esto lo vemos también y esto nos lo narran las cuatro versiones, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. Nos narran el momento en que Judas lo traiciona. Era uno de ellos, uno de los 12 que estaban ahí con quien había comido con él. Y específicamente, aquí dice, el que come conmigo el pan. Y nos lo menciona en el Evangelio. El que moja el pan conmigo, dice Jesucristo, Él es. Él sabía. Él sabía. Yo creo que una de las cosas más duras que vivimos como seres humanos es la traición de quien no esperamos traición. Porque de repente de alguien que no conocemos, pues no sabemos cómo puede actuar y qué nos puede hacer, ¿verdad? Pero del que amamos, de nuestro amigo con el que nos mantenemos siempre, o de nuestra propia familia, no esperamos nosotros una traición del cercano. De repente del que no nos conoce, pero del cercano, del que nos ama, del que amamos, pues no esperamos traición. Pero si al mismo Jesucristo lo traicionó, es tan impactante ver todo este relato de la vida de Judas, porque él traiciona a Jesucristo, pero pues por ambición, ¿verdad?
por el dinero, porque a veces pensamos que el dinero vale más que Jesús, que el dinero vale más que Dios en nuestra vida. Hemos hecho del dinero un Dios y lo ponemos por encima, y nuestra meta es ser millonarios, no es ser hijos de Dios. Nuestra meta no es ser santos porque Dios es santo, sino es ser millonarios. Qué pobres somos como seres humanos, ¿verdad? Qué pobre es nuestra mente. Solo vemos tan pequeño, tan el pedacito de nuestra vida aquí, cuando Él nos está ofreciendo vida eterna. Nos está ofreciendo morar allá con Él. Nos está ofreciendo mansiones de gloria. Y nosotros queremos tener aquí las mansiones, cuando la palabra dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y el ladrón mina y hurta. ¿Qué pasa con una persona que tiene mucho dinero? Tiene que pagar quien lo cuide. Pierde su libertad totalmente. No puede ir solo ni al baño, creo yo. Ahí tienen que estar a donde va. No puede salir con sus hijos al parque a divertirse, porque tiene temor de que lo asalten, de que lo secuestren, de que lo maten, de que le roben, que le hagan un desfalco, qué sé yo, ¿verdad? No es que sea inventado, todo esto es cierto, se da. Y eso es lo que nosotros anhelamos. No quiere decir que no nos esforcemos por un bienestar económico. No quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajar y hacer nada, porque la palabra dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. No quiere decir eso. Sí, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que tener nuestras metas, tenemos que saber a dónde vamos a luchar por cada una de las metas, por conseguirlas, pero se lo vamos a rendir al Señor. Y si Él nos da algo, es ganancia. Pero nuestro tesoro está escondido en Él. Y ahí no necesitamos guardaespaldas que haya que estar pagando. No necesitamos nadie que nos esclavice ni nos coarte la libertad. Somos libres en el Señor. Y eso es lo más maravilloso. Pero este hombre, por ambición, vendió a su maestro. ¿Cuánto eran 30 piezas de plata? Era el valor que le daba a su maestro. Pero ¿cuánto era? ¿Cuánto es? Es tan relativa a las cantidades, ¿verdad? Porque para una persona 1000 quetzales puede ser mucho, y para alguien 1000 quetzales no es nada. Para una persona 100,000 quetzales pues es un montón, y para otro pues 100,000 quetzales no es nada. Es tan relativo cuánto era, ¿verdad? Y él era el tesorero, él era el que manejaba las finanzas. Y ambicionaba más, y no le importó vender a su maestro. Pero ¿qué pasó cuando él ya tuvo el dinero en sus manos? Él mismo se sintió sucio de lo que había pasado y trató de devolverlo, y no pudo, porque los mismos que se lo habían pagado sabían que no estaban haciendo bien, y entonces mejor lo usaron para comprar un campo. Se recuerdan que dice la palabra que entonces ese campo se llamó campo de sangre, porque era precio de sangre. ¿Y qué hizo Judas con su vida? ¿Qué de provecho hizo con el dinero? Primero no lo usó y luego se mató, porque tampoco tuvo la capacidad de venir y pedir perdón y postrarse. Hubiera alcanzado perdón si la misericordia de Dios alcanza, pero no. En lugar de venir a postrarse humillado, se mató. Qué terrible el fin de este hombre, pero estaba profetizado que lo iba a traicionar. Esto es tremendo cuando nosotros vemos esta situación. Veamos otro. Los discípulos lo abandonarían. Zacarías 13:7. Levántate,
oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cuando el Señor les habló y les dijo, van a venir y me van a llevar, le dice Pedro, no, yo no voy a dejar, y a donde tú vayas yo voy a ir. Y él le dice, ni siquiera te conoces, ya te vas a dar cuenta, cuando el gallo cante me vas a haber negado 3 veces. Y es cierto, no nos conocemos. ¿Qué pasa cuando pasamos una situación muy dura que no nos esperábamos? ¿Cómo reaccionamos? Tal vez hemos sido muy sobrios, muy correctos, pero cuando pasa algo que nos sacude completamente, totalmente distinto a lo que siempre hemos vivido, no sabemos cómo vamos a actuar. No sabemos. Recuerdo a una hermana cristiana, sierva del Señor, entregada al Señor. Ella siempre decía, aquí en Guatemala hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, hay que tener cuidado. Y como consejo ella decía, si en algún momento los van a asaltar, pues den sus pertenencias, realmente no vale la vida, ¿verdad? Lo que carguen no vale tanto como su propia vida, entréguenlo. Pero hubo una oportunidad caminando aquí por zona 1, por supuesto que la situación está complicada en cualquier zona de la capital, pero ella justo iba aquí en la zona 1 cuando un ladrón se le acerca y le arranca la cadena. Y entonces ella se quedó asustada porque le arrancó la cadena y extendió las manos, y al extenderla pues tenía su argolla de matrimonio. Entonces cuando él vio la argolla le dijo, y dame también la argolla, y le agarró la mano para quitársela, pero eso la enojó porque era su argolla de matrimonio. Y para ella eso era mucho, ¿verdad? Y entonces viene y le dice, mi argolla no, y en el nombre de Jesucristo, y ¡pam! Era una anciana, pero en el nombre de Jesucristo le metió la mano. Y ahora el hombre se desestabilizó tanto que no esperaba que una anciana reaccionara así, que se cayó, y la cabeza cayó a la orilla, a la par de la llanta de la camioneta que estaba ahí parada. Y entonces ya tirado él, le arrebata y ahí deme mi cadena, ahí deme mi amigo. Y se va. Y después ella decía, ¿por qué hice eso? Si yo he enseñado que no se haga eso. Yo he dicho, mire, si lo van a asaltar, entréguelo, nada vale, lo que vale subir. Ah, no, pero me asaltan y entonces yo hago lo que dije que no hay que hacer. Porque así somos. No nos conocemos. No sabemos cómo vamos a reaccionar en el momento duro. Tenemos que estar bien metidos en el Señor, bien compenetrados en Él. Pero en el momento que actuamos como no debemos, también tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. Pedro no sabía, él en su voluntad, en su mente, él dijo, no, pues yo voy. ¿Qué pasó en el momento que capturaron a Jesucristo? Todos, por supuesto, la Biblia narra de Pedro, porque a Pedro era el que le había dicho, pero los demás, ninguno estaba, ninguno se fue, ninguno dijo, no, es mi maestro, si se lo llevan a él, me llevan a mí, no. Y no era que lo estuvieran negando, si todos siguieron predicándolo, y terminaron, a excepción de Juan, todos terminaron muriendo en el martirio, en la persecución, ¿verdad? O sea, sí estaban dispuestos, pero en ese momento álgido todos huyeron. Eso es lo que decía la profecía. Y con Pedro, pues como decía, solo de él dice la Biblia, porque a Pedro era quien le había advertido, dicen, este es igual, este es de ellos. Me impacta cuando dices que hasta habla igual que ellos. También vemos de repente cristianos que quieren hasta hablar como los que hablan en el mundo, para parecerse al mundo, para oler al mundo. ¿Por qué nos gusta tanto el mundo? El olor al mundo no le agrada a Dios. Peguémonos a Dios, que nuestro anhelo sea oler a Dios, que nuestro olor sea grato a la presencia de Dios en todo momento. Y que Él pueda decir, ay, aquí va mi hijo, aquí va mi hija, me adora, me agrada su vida. Pero Él sabía
que iba a ser despreciado. Él sabía que se iban a alejar los más cercanos. Así que nosotros mismos no nos conocemos. Sí podemos nosotros analizar y pensar en nuestra vida y decir, Señor, voy a mentalizarme, ¿verdad? Yo quiero estar pegado a ti, yo quiero hacer lo que tú digas y tratar de hacerlo, pero cuando pase algo y hagamos lo que no debíamos o lo que nosotros mismos, como esta señora, habíamos enseñado que no, pidamos perdón. No digamos, ay, nunca me desconozco a mí mismo, ¿verdad? Y ya ni nos queremos perdonar. No, simplemente fuimos puestos a prueba y no aguantamos, ¿verdad? Entonces hay que pedir perdón. Venir ante el Señor y decir, Señor, perdón. Yo siempre he dicho, llenémonos de la palabra, de tal manera que hasta cuando nos enojemos, lo que salga de nuestra boca sea palabra. Y recuerdo el testimonio de una hermana que ella me decía, es que usted me reta tanto con eso. Y un día, llegando ella a su casa, cerró la puerta del carro y se le olvidó sacar su mano, ¿verdad? Se fue el dedo y se quedó el dedo trabado ahí y se lastimó bastante su dedo. Y ella empezó a hablar palabra de Dios en ese momento. Dice que un salmo empezó a pronunciar en medio del dolor que se prensó el dedo ahí con la puerta. Y entonces entró a su casa riéndose y con el dedo sangrando. Y entonces los hijos, mamá, ¿qué te pasó? Y ella, estoy feliz. Y ellos le miraban el dedo sangrando. Mamá, ¿estás bien? Mamá, se nos bloqueó, dijeron los hijos, ¿verdad? ¿Estás bien, mamá? ¿Qué te pasa? Pasé la prueba. En el momento duro, en otra oportunidad, hubieran sido otras palabras las que hubiera dicho. En este momento salió un salmo. Pasé la prueba. Y ella me contó con un gozo ese testimonio. Y si ella pudo, nosotros podemos. Llenémonos de la palabra y hagámonos, bueno, la prueba no la pasa la vida, ¿verdad? Pero en el momento que venga la prueba, veamos si la pasamos o no. Si no, pidamos perdón. Y si sí, gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande. Estas son algunas de las profecías. Vamos a seguir viendo todavía otras. Pero estas son algunas de las profecías que fueron cumplidas. Y como mencionábamos la semana pasada, si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios te ha dado una palabra, Él va a cumplirla. Tal vez no hemos visto la respuesta, tal vez no ha llegado el momento, pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él había prometido que iba a venir el Mesías. Y me encanta cuando empieza a desencadenarse todas las situaciones para el cumplimiento del nacimiento de Jesús. ¿Cómo empezó? Con la profecía al papá de Juan el Bautista. Ahí empieza a desencadenarse en lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? A nivel celestial, pues el Señor sabe cómo empezó a desencadenarse el cumplimiento. Así que no sabemos si ya empezó a desencadenarse el cumplimiento de lo que el Señor te dijo que iba a cumplir en tu vida. Si ya empezó a desencadenarse celestialmente, pronto vamos a empezar a ver, o vas a empezar a ver el cumplimiento, o cómo se empieza a desencadenar aquí para que se cumpla lo que Él te prometió. Porque si Él lo dijo, se cumple. Ahora, si no te lo dijo Él, no se cumple. La palabra dice que la forma que nosotros podemos determinar si un profeta es de Dios o no, es que se cumpla la profecía. Si no se cumplió, simplemente no era de Dios. Pero si se cumplió, era de Dios. Así que si sí es de parte del Señor, se va a cumplir. Todas estas profecías grandes, Él las cumplió. Y otras muchas que todavía están por cumplirse, se van a cumplir una a una, exactamente como fueron dichas. Así como el Señor va a cumplir una a una la palabra que Él te ha dado. Bendito Padre. Oh, cuánto te amamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el cumplimiento de tu palabra. Te damos gracias por el nacimiento de Jesucristo, tu Hijo. Te amamos, Señor.
Señor, sabemos que tú nos has dado palabra. Y si tú nos diste una palabra, tú la vas a cumplir. Te clamo en el nombre de Jesucristo que tú traigas consuelo a cada uno de tus hijos que está esperando el cumplimiento de una palabra. Porque así como tú cumpliste estas promesas grandes, vas a cumplir las promesas que nos has hecho a cada uno de nosotros. Y vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria como la gloria del unigénito del Padre. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque llega a nuestro corazón y corta lo más profundo de nuestro ser. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.